Después de haber clasificado las cuentas, haber construido los balances de forma ordenada según las distintas masas patrimoniales, calculamos el fondo de maniobra y ahora pasamos ya a lo que es el análisis de ratios. Recordamos que ratios no son más que proporciones, miden la proporción entre dos cosas. Así, por ejemplo, en clase podríamos hablar de la ratio chicos-chicas. Pues si hay 10 chicos y 20 chicas, la ratio es un medio, que es el 50%. O la ratio de rubios morenos, profesores profesoras, etcétera. Entonces, una ratio no hace más que medir la relación entre dos variables, la proporción. Bien, dicho esto, primero vamos a hacer un resumen aquí de lo que fue el balance que calculamos en el vídeo anterior. Vemos que solo está el nombre principal de la masa, tipo no corriente, y el valor. Esto en el examen de la EBAU no hace falta hacerlo. Hemos hecho, pasamos a la página anterior, perdón, aquí está la anterior. Primero teníamos las cuentas, las hemos clasificado, hemos construido los balances, entonces no haría falta volver a hacer un balance resumen. Lo hago aquí por su carácter didáctico, para verlo directamente. Aquí abajo está el balance, de otra forma que también es tradicional de presentar, que es por porcentajes. ¿Cómo calculamos los porcentajes? Bueno, pues es muy sencillo. Tenemos el total del activo son 445. Pues 265 entre 445 es el 59,55%. Si está bien calculado, supongo que sí. Lo mismo con el activo corriente, 180 entre 445, pues el porcentaje, ¿no? Y después con cada masa concreta. Al final tiene que sumar todo el 100%. Bien, y lo mismo con la estructura financiera. El patrimonio neto, pues tenemos 200 respecto a 445, pues el 45%, como tenemos aquí. Es útil el análisis mediante porcentajes para valorar el peso de cada masa en el total. Dicho esto, entonces pasamos a los ratios. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ratios. No existe un consenso en los diferentes manuales, autores, sobre la definición de muchos ratios. De hecho, varían bastante. Normalmente para la EBAU es habitual que las comisiones coordinadoras de las pruebas de la universidad pues faciliten, orienten en qué ratios utilizar, o a veces simplemente comenta la liquidez de la empresa basándote en ratios de una forma general. Es importante entonces el conocer en cada comunidad cómo suele pedirse estos ratios. Lo que es importante es entender lo que estamos haciendo, que es el objetivo de este ejercicio, el analizarlos, pero de una forma crítica, en el sentido de entendiendo, razonando lo que estamos midiendo con cada ratio. Vamos a empezar por el ratio de endeudamiento. Ratio de endeudamiento, donde ponemos la lupa del balance, va a ser en la estructura financiera, esta parte de aquí. Entonces vamos a medir qué parte de la estructura financiera es, digamos, pasivo, o qué parte es exigible y qué parte es no exigible. Existen también muchas definiciones de este ratio. Esta es una de ellas. Pero podríamos haber medido el porcentaje del neto respecto al total. Aquí tenemos el pasivo. ¿Cuánto pesa el pasivo respecto a la estructura financiera total? Lo que medimos este ratio. Repito, de nuevo es importante razonar lo que estamos haciendo, no memorizar los ratios sin sentido. Pues mezclamos activo con pasivo sin saber qué estamos haciendo, sino qué estamos midiendo. Como decíamos chicos, chicas en clase, entonces ya como decía, vamos a medir los chicos respecto de chicos, chicas que hay en clase, el total de la clase. Entonces estamos midiendo una parte respecto al total. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el pasivo, que va a ser tanto el no corriente, 60, como 185, y lo sumamos aquí. Y lo dividimos entre el total de la estructura financiera, que es 445. Pues este ratio, si está bien calculado, me da 0,55 expresado en porcentaje, 55%. Entonces, ¿qué peso tienen las fuentes de financiación ajenas dentro de la estructura financiera de mi empresa? Pues el 55%. Ahora, ¿cómo podemos valorar esto? Porque tenemos un dato, 55%. Pero claro, ¿cómo lo valoramos? Realmente en la práctica suelen comparar estos datos con los datos de años anteriores y con los datos del sector. Por ejemplo, Mercadona se comparará con datos de otras empresas, pues eso, de alimentación, distribución, etcétera. Y sus datos de los balances anteriores, de 2017, 2016, 2015, 2014, etcétera. En ejercicios tan sencillos como estos, que nos dan
unos datos, muchas veces a veces sin decir qué tipo de empresa es ni conocerla, pues se suelen hablar de valoraciones muy generales, lo que viene en los libros. Por ejemplo, el peso de la financiación ajena suele estar dentro entre el 0,40 y 0,60. Esto es muy general, lo que se suele utilizar para exámenes tipo EBAU, pero es muy general. Entonces, al estar en el 55%, está entre el 40% y el 60%, que es lo recomendado para métodos normales, pues se considera adecuado. Repito que es un análisis muy simple, pero nos sirve para nuestro objetivo, que es un examen de EBAU o de nivel de bachillerato, o de ciclo incluso superior. Bien, el siguiente ratio es calidad de la deuda. Seguimos con la lupa en la estructura financiera, en el patrimonio neto más el pasivo. Bien, ¿con qué mide la calidad de la deuda? Mide el pasivo corriente entre el pasivo. En este caso, estamos midiendo solo esta parte. Normalmente se considera una deuda de mejor calidad aquella que tengo más tiempo para pagarla. ¿Por qué? Si yo te debo 10 euros y tengo un día, puedo tener un problema si no te lo pago. Si tengo 10 años para pagártelo, aunque cada año tenga que pagar intereses, si quiero pagártelo mañana y puedo, te lo pago. Entonces, normalmente la empresa, la deuda de más calidad es la deuda a más largo plazo, porque es más estable la financiación y provoca menos tensiones en la tesorería, en la liquidez de la empresa. Entonces, aquí vamos a medirla como pasivo corriente, que en este caso sería la deuda de peor calidad, entre el pasivo total. Entonces, ¿qué parte de mi pasivo, qué parte del exigible que tiene mi empresa tengo que afrontarlo antes? Pues tenemos entonces 185 arriba y abajo 60. Y me da un 0,76, un 76%, que es elevado. Vemos que la mayor parte de la deuda es a corto plazo, lo cual puede crear tensiones de tesorería, que es como podríamos valorar este ratio. ¿Y qué consejo suele dar así muy general, como siempre? Pues renegociar los plazos. ¿Qué quiere renegociar los plazos? Pues si tengo aquí deuda que vence a 6 meses, pues intentar hablar con los acreedores y pasarla a un año o 2 años. Como hemos dicho en los vídeos anteriores, no es tan fácil, pero es el consejo que suele dar. Ahora pasamos a los ratios de liquidez. Los ratios de liquidez van a valorar lo que es el activo corriente. Si antes poníamos la lupa en la estructura financiera y después en el pasivo, ahora lo ponemos en el activo corriente. Y lo comparamos el activo corriente con el pasivo corriente. Va a ser muy similar a lo que hemos hecho con el fondo de maniobra. De hecho, el fondo de maniobra, al fin y al cabo, se puede expresar en forma de ratio de liquidez. Advertencia. Aquí hay tres ratios, que es liquidez, acid test y tesorería. El nombre de estos ratios cambia prácticamente en cada libro. De hecho, hay manuales que al acid test le llaman realizable más tesorería y otros lo llaman tesorería. De hecho, yo en el libro teórico, cuando lo hice, tenía varios libros en casa que llamaban a acid test, lo ponían a este nombre y así lo puse en el libro. Y en cambio ahora muchos manuales ya le llaman al realizable más tesorería. Entonces es importante explicar lo que hacemos en el examen. Si ya repito, si no nos piden directamente un ratio, nos explican qué ratio quiere que hagamos, pues explicarlo porque hay diferentes nombres en diferentes manuales y diferentes autores. Dicho esto, pasamos a explicar liquidez. Bien, comparamos el activo corriente y el pasivo corriente. Esto era realmente el fondo de maniobra, activo corriente menos pasivo corriente. Entonces, activo corriente tenemos 180 y pasivo corriente tenemos 185. Entonces, lógicamente, al ser mayor lo que está abajo, va a ser menor que 1. Y al ser menor que 1 quiere decir que el fondo de maniobra es negativo. ¿Por qué? Porque pesa más el menos pasivo corriente que el más activo corriente. Recordamos que calculamos el fondo de maniobra en la página anterior. Vamos aquí. Aquí calculamos los fondos de maniobra. 180 menos 185 igual a menos 5. Entonces, si activo corriente está arriba y es 180 y pasivo corriente está abajo y es 185, 180 de 185 va a dar menor que 1. ¿De acuerdo? De ahí viene el comentario que he hecho. Seguimos. Entonces estamos analizando los ratios y nos daba 0,97. Quiere decir fondo de maniobra negativo. En principio, con precaución, podemos decir que pueden existir problemas de liquidez y de suspensión de pagos. No poder afrontar nuestros compromisos financieros en el corto plazo. Ahora pasamos al acid test. El acid test, que repito que algunos manuales llaman a este tesorería, otros llaman a este liquidez, otros llaman a este liquidez inmediata. Es decir, hay una gran diversidad de nombres. Lo que hacemos es, vamos como cribando un poco más el análisis. En el primer ratio de liquidez cogíamos todo el activo corriente y lo dividíamos entre pasivo corriente. Ahora vamos a eliminar las existencias. Tiene sentido esta criba, porque claro, una cosa, yo tengo una deuda que es clara, tengo que pagar 185, por ejemplo, euros a los proveedores.
Y en el activo tengo eso en materias primas. Materias primas no están preparadas para pagar la deuda. Las materias primas hay que transformarla en productos terminados. Los productos terminados hay que venderlos. Entonces estarían clientes en realizable y después hay que cobrarlos, que es otro problema, el cobrar y cobrar a tiempo. Que entonces cuando pase a realizable a tesorería. Entonces quito las existencias para que el ratio me dé una liquidez un poco de más calidad o más real. Entonces, realizable más tesorería, o sea, he quitado las existencias y ahora comparo realizable y tesorería con el pasivo corriente. Y me da 0,70. Normalmente suele considerarse pues que esté pues lejos del 100% recomendado, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones suele hacerse? Pues vigilar con cuidado el ritmo de cobros y pagos, lo que decimos siempre, no es lo mismo 185 que tenga que pagarlos mañana que dentro de 6 meses. No es lo mismo tener realizable 105 que cobro mañana que cobro en 9 meses. Pasamos ahora al de tesorería. Tesorería, otros llaman liquidez inmediata, otros llaman acid test. Tesorería, vamos a hacer la siguiente criba. Ya no tenemos en cuenta las existencias dentro de activo corriente, ya no tenemos en cuenta realizable y ahora vamos a tener en cuenta solo la tesorería, 25, lo que tengo disponible para afrontar los pagos, entre el pasivo corriente y me da 0,14. Normalmente el valor recomendado, de nuevo de una forma muy general, es entre el 20 y el 30%. Entonces estamos muy justitos también en el ratio de tesorería. De nuevo, problemas de liquidez en el horizonte. Y por último, aunque hay más ratios, hemos analizado la estructura financiera con los dos primeros, hemos analizado la liquidez con estos tres y ahora vamos a analizar la solvencia. Porque una cosa es tener un problema de liquidez, tú ahora me pides 35 euros, yo meto las manos en mis bolsillos y tengo 15 y no puedo pagarte, ahora mismo no puedo pagarte esos 35 euros, es un problema de liquidez. Y otra cosa es que yo vendiendo mi casa, mi coche, el dinero que tengo en el banco, mis pertenencias, no pueda pagarte los 35 euros de ninguna forma. Es un problema de solvencia. ¿Qué problema es más grave? Lógicamente el de solvencia. Pero ¿qué sucede muchas veces? Que el que tiene un problema gordo de solvencia primero se empieza mostrando con un problema de liquidez. Es decir, un problema de liquidez puede ser muy leve, pero también puede ser el síntoma de una enfermedad mucho más grave, que es el problema de solvencia. Bien, entonces vamos a ver que la empresa es solvente. ¿Qué pasa cuando una empresa está en quiebra? Una empresa está en quiebra, vuelvo aquí, cuando si yo liquido todo el activo, lo pongo a la venta y consigo venderlo a un precio razonable y saco 445 euros, no puedo pagar las deudas. En este caso las deudas son 185 y 60, 245. Entonces no hay un problema de solvencia. Hay activo suficiente para respaldar mi endeudamiento. Entonces ponemos activo entre pasivo 1,82. Por cada euro de pasivo tengo 1,82 euros de activo, casi el doble. Entonces la empresa es solvente y está alejada de la situación de quiebra técnica, que se produce, repito, cuando aún liquidando todo nuestro activo no podemos afrontar las deudas con terceros.